que junto a Rajoy hicieron contra Venezuela, todavía a esta altura siguen dando muchísimo de qué hablar. Y comenzamos con alguien que ustedes ya conocen. Estamos hablando del eurodiputado Javier Cousu, que afirmó el pasado lunes 27 de febrero la realidad de lo que sucede aquí en la República Bolivariana de Venezuela a propósito de la Asamblea Nacional y quiénes son ciertos políticos. Queremos comenzar pues temas internacionales pero picantes, candentes. Vean esto. Tratar de poner un poco también de veracidad, o por lo menos como lo vemos desde otro lado, porque solo oímos repetidas cosas. En primer lugar, el señor Leopoldo López no es el líder de la oposición, es el líder de un partido político que además apostó por formas violentas. Ya fue condenado en el golpe de Estado 2002 y amnistiado en 2007. Es curioso porque la reincidencia en el ejercicio de la violencia atenta contra uno de los principios del derecho internacional que de toda amnistía, como es la garantía de no repetición. ¿Qué hizo el señor Leopoldo López? Pues está acusado de participar en promover las llamadas guarimbas, que se saldaron con 43 muertos, más de 800 heridos, daños materiales por millones de dólares, es decir, quemas de centros de salud, universidades, transporte público, cadenas de distribución de alimentos. Eso no parece una expresión política, ¿no? Porque en cualquier país democrático sería considerado un atentado a la estabilidad constitucional y por lo tanto sería juzgado. No está condenado por opinar, porque en Venezuela hay más de 100 partidos políticos, muchos de ellos hablan continuamente en contra del gobierno y no están encarcelados. Se habla de diferentes cosas para satanizar a Venezuela. Inflación, podríamos hablar de otros países como que tienen inflación, como Argentina. O se quiere imponer lo de la crisis humanitaria, que es una manera de ingerir, además, y que se ha visto en determinadas situaciones. ¿Y por qué no hablamos de Haití? O de Colombia, la región de Catatumba, donde niños mueren de hambre. O porque aquí el representante del Servicio de Acción Exterior nos ha hablado de niños que mueren, sin citar ninguna fuente, sin citar datos. Ya vimos una de las campañas que se había desarrollado en la prensa. Nos decía también que la Asamblea fue sacada por el gobierno o que no fue reconocida en las elecciones. Mentira. Se reconocieron perfectamente las elecciones. Yo estaba allí, el presidente Nicolás Maduro lo reconoció. Lo que pasa es que la Asamblea es uno de los poderes, de los 5 que tiene la Constitución, pero no está por encima del presidencial. Lo que pasa es que, claro, ¿qué dijo esa Asamblea? Que sacarían al presidente Nicolás Maduro en 6 meses, forzando la renuncia del presidente por la presión social, promoviendo un enjuiciamiento que no existe en la Constitución venezolana, declarando su incapacidad mental, anulando las elecciones presidenciales, promoviendo enmiendas o reformas constitucionales para cortar el periodo, convocar constituyentes o realizar ese referéndum revocatorio. O sea, vamos a hablar de por qué esa Audiencia Nacional se ha declarado en desacato del orden constitucional. Hablaba de manifestaciones. Claro, yo participé también en España en manifestaciones contra la guerra de Irak, millones y millones de personas. No promovíamos el derrocamiento violento de nuestro gobierno. El 15M, que había una crítica total, tampoco proponíamos eso. O sea que haya manifestaciones es precisamente algo de buena transcurso democrático de una nación. Voy acabando. Hablamos de inmigración, abandonar el país. Hombre, es que entonces ¿qué pasa en México, en Guatemala, en El Salvador, que tiene casi la misma población en Estados Unidos, o en Honduras? Para acabar, ¿qué debería hacer la Unión Europea? Apoyar el diálogo que lleva UNASUR y el Vaticano, porque si no lo que hay es una agenda de cambio de gobierno que se lleva intentando desde 2002. Gracias. Unas verdades de este eurodiputado español, unas verdades duras para aquellos que se han dado a la tarea desde hace ya varios años de malponer a nuestro país. Esto en nada tiene que ver con nosotros pintar una realidad de Disney, ¿no? Completamente maquillada. No, señor, no, señor. Pero créanme que sobre Venezuela hay una discusión, porque hay gente y mucha a lo largo y ancho del planeta que conoce realmente qué está pasando aquí, lo bueno, lo regular y lo malo. Uno de los periodistas, sigamos con el tema internacional, de Russian Today, RT, en español, nos cuenta lo sucedido en la Casa Blanca, escuchen bien esto, al negarle el acceso a algunos medios de información, entre ellos CNN,
New York Times, ¿qué les parece? Y otros. CNN no puede entrar ya en la Casa Blanca para las ruedas de prensa. Tampoco el New York Times, por orden de Trump. Varios medios acreditados en la Casa Blanca no han podido acceder en esta jornada a la sesión informativa que ya ha tenido lugar. Se trata en su mayoría de medios críticos con la administración Trump, como por ejemplo CNN, el New York Times, Los Angeles Times o Político. Es algo que ha tomado por sorpresa a todos los periodistas porque con la única información que contábamos era la que nos envió la Casa Blanca la víspera, el jueves, en la que nos informaba que en esta jornada de viernes no iba a haber una rueda de prensa convencional, sino más bien un acto más informal. Ya a las puertas de la Casa Blanca, de la zona de prensa, nos encontrábamos los periodistas con una sesión de preguntas y respuestas. No se ha permitido el acceso a ninguna cámara y los medios de comunicación que allí han entrado han sido medios seleccionados. ¿Lo escucharon? ¿Lo vieron? Ustedes mismos. Esto en estos momentos, aunque usted no lo crea, está pasando en los Estados Unidos de América, donde se está cayendo más de una máscara. Vamos a regresar a España. Pero antes quisiera que me dijeran ustedes en Periscope, ustedes en Instagram, ustedes en Facebook, desde dónde nos están viendo, que por favor nos digan el lugar exacto, el lugar exacto. Mientras tanto, vamos a saludarlos después. Mientras tanto, vamos a ver este video del secretario general del Partido Español Podemos, estoy hablando de Pablo Iglesias, quien concedió una entrevista al canal argentino C5N, C5 Noticias, sobre los reclamos que le hicieron al presidente